Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de historia. En este horario distinto porque no pude hacer la clase el día lunes, pero la próxima semana vamos a empezar ya con el horario como corresponde, los lunes a las 7. Pero hoy día va a ser la excepción y como es día viernes, y me imagino que ya todos quieren que termine la semana y empiece el fin de semana, vamos a hacer la clase un poco más corta, ¿ok? Hoy día vamos a ver las consecuencias y el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué les digo que va a ser más corta la clase? Porque después, la siguiente clase, el próximo lunes y la siguiente, vamos a ver el periodo conocido como la Guerra Fría. Y en ese periodo es donde se van a ver y podemos analizar con mayor importancia las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a poder ver cómo se desarrollaron estas consecuencias durante este periodo. Entonces hoy día, más que nada, vamos a tenerlas claras, vamos a ver las consecuencias a corto plazo, las principales, para después ir profundizando cuando vayamos viendo las próximas clases el periodo de la Guerra Fría. Entonces, hoy vamos a ver las consecuencias y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos entonces el término de la Segunda Guerra, los principales rasgos del conflicto y, como ya les dije, las consecuencias de la guerra. Pero antes de empezar, vamos a ver, como lo hacemos todas las clases, vamos a responder algunas preguntas para acordarnos un poco de lo que vimos la clase pasada, ¿ok? Vamos entonces. Vamos a correr un poquito. Ya. Primera pregunta. El periodo de entreguerras constituyó el escenario sobre el cual se gestarán los motivos de descontento que terminaron desencadenando una Segunda Guerra Mundial. Uno de los antecedentes directos tiene relación con. Entonces la pregunta va dirigida a uno de los antecedentes directos para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, A. El fracaso de la teoría del espacio vital alemán. B. La conformidad de los acuerdos de Versalles. C. La similitud de los regímenes fascista y comunista. D. El expansionismo alemán europeo. Y E. El fortalecimiento de las democracias liberales. La respuesta a esta pregunta, acuérdense que están preguntando por desencadenante de la Segunda Guerra. A ver, Sebastián dice D, Nicolás también dice D, el expansionismo alemán europeo. Bien, toda la razón. Esa es la respuesta correcta a la pregunta número 1, la alternativa D. Vayamos al tiro entonces a la segunda pregunta, que dice así. En la Segunda Guerra Mundial, los países que conformaban el denominado eje fueron A. Francia, Alemania e Inglaterra. B. Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. C. China, Japón y la Unión Soviética. D. Alemania, Italia y Japón. Y E. Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Qué opina el público? D. Nicolás, Sebastián. Todos parece que votan por la D y toda la razón. Las potencias del eje fueron Alemania, Italia y Japón. Vamos entonces a la tercera pregunta. El hecho bélico expansionista que produjo en Europa, ojo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue A. La invasión de Polonia por parte de Alemania. B. La ocupación de Estonia por la Unión Soviética. C. La conquista de Etiopía por parte de Italia. D. El desembarco de Normandía por parte de los aliados. Y E. El ataque a Pearl Harbor por parte de Japón. Aquí algunos dicen la A, otros parece que no están muy seguros que sea la A, pero votan por ella. Bien, correcto. La alternativa correcta es la A, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Vamos a la cuarta pregunta del día de hoy, que dice: la Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, se producirá por una serie de causas, entre las cuales es posible distinguir 1. El asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. 2. Las condiciones de paz impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles. 3.
la llegada al poder del nacionalsocialismo en Alemania. Entonces tenemos la alternativa A, solo 1, la alternativa B, solo 2, la alternativa C, solo 1 y 2, la alternativa D, solo 2 y 3, y la alternativa E, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta a la 4? Aquí también todos están votando por la D, solo 2 y 3, es decir, las condiciones de paz impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles y la llegada al poder del nacionalsocialismo en Alemania. Muy bien, la alternativa correcta es la D. Aquí algunos están preguntando sobre que no entienden mucho la opción 2, las condiciones de paz impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles. Vamos a ver que las condiciones que los vencedores de la guerra le impusieron a Alemania, es decir, la pérdida de algunos territorios, el que tuvo que pagar grandes indemnizaciones, que tuvo que entregar, como ya dije, algunas colonias, tuvo que dejar de ser una potencia militar, tuvo que entregar su armamento y no pudo seguir está acá como carrera armamentista, van a hacer que, bueno, como el caso es de Hitler, pero no es el único, sino que va a ser un sentimiento que se va a replegar en Alemania, se van a sentir como avergonzados o se van a sentir menos con este tratado, que lo van a encontrar muy fuerte, muy injusto, y va a menoscabar este nacionalismo alemán, ¿ok? Entonces dicen que esto no puede ser, no se puede tratar así al pueblo alemán, no nos pueden haber impuesto estas condiciones, y lo van a encontrar injusto y no les va a gustar, principalmente. También vamos a tener que en Italia va a pasar algo parecido, pero Alemania va a ser el país que se va a ver más afectado por las condiciones que le van a imponer las potencias vencedoras. ¿Perfecto? Entonces, por eso se habla de que es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Lo estricto y duro que fue este tratado con Alemania. Bien, qué bueno que les haya quedado claro. Y por último, la última pregunta número 5. Entre las razones que nos explican el surgimiento y posterior apoyo que el pueblo alemán le da al partido nazi, se encuentran las siguientes. 1. El sentimiento de humillación y de revancha política y territorial que Alemania tenía como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 2. La destrucción de su economía y las amputaciones territoriales. Y 3. El uso del nacionalismo extremo para cautivar a la población. Entonces, ¿cuál de estas razones explican el surgimiento y el apoyo que el pueblo alemán va a dar al partido nazi? A ver, aquí parece que todos votan por la alternativa E. Y como muy expliqué anteriormente, está muy relacionada con la pregunta anterior. Sí, la respuesta correcta justamente es la E. Todas son correctas. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar ya directamente a la materia del día de hoy. El objetivo de la clase de hoy es llevar a cabo la caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y reconocer sus efectos a nivel mundial. Como ya les expliqué al comenzar la clase, esto después lo vamos a prolongar en las siguientes clases y vamos a ver los efectos de esta guerra y los efectos de sus consecuencias en el periodo de la Guerra Fría. ¿Ok? Hoy día simplemente lo vamos a ver bien concreto para tener claritas cuáles fueron como las características de estas consecuencias y de la propia guerra. Entonces, ¿cómo terminó la guerra? Vamos a ver que ya para 1945, tanto Alemania como el Imperio del Japón atravesaban grandes dificultades. Su derrota ya se veía venir y eran acosados, por ejemplo, los alemanes por dos frentes. Alemania, por un lado, trataba de resistir los ataques de los ingleses y de los estadounidenses por el oeste, pero por otro lado tenía otro frente en el este, por donde lo atacaban los soviéticos. Entonces estaba cada vez más debilitado. Vamos a ver entonces que los alemanes en un principio comenzaron a avanzar, como lo vimos en la clase pasada, en esta operación conocida como Barbarroja, en el territorio de Rusia. Pero van a ser detenidos en Stalingrado y ahí se habla de que puede comenzar como comienza el fin de los triunfos alemanes en la batalla y van a empezar entonces a retroceder. Por otro lado también tenemos que en el frente ubicado en África
también los aliados estaban venciendo poco a poco a las fuerzas italianas. Y finalmente, también muy debilitado las fuerzas italianas, vamos a ver que en 1944 los aliados van a poder ingresar a Roma y tomar Roma. Entonces, poco a poco los aliados van a ir conquistando territorios. Entonces tenemos que, por un lado, las tropas rusas iban avanzando hacia las fronteras orientales de Alemania, ganando batallas, y por otro lado, Estados Unidos y Gran Bretaña estaban preparando el gran asalto al que se conoce como la Fortaleza Europea. ¿A qué se conoce como la Fortaleza Europea? Vamos a ver que el 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas van a desembarcar en Normandía. Normandía está ubicada al noroeste de Francia y está ocupado por los alemanes. Francia estaba ocupada por los alemanes. Entonces la idea de los aliados es tomar Normandía para reingresar al combate en Europa Occidental, porque Alemania había conquistado gran parte de Europa Occidental, sobre todo en Francia. Entonces realizar este ataque a Normandía era para empezar a ganar batallas nuevamente en Alemania Occidental y así disminuir el dominio alemán. Las tropas alemanas se van a retirar y en agosto de 1944 también París va a ser liberado de las tropas alemanas y van a llegar los aliados. Y de ahí poco a poco las tropas aliadas van a ir avanzando por Europa Occidental, van a liberar Italia también y otros territorios. Ya entonces para 1945, como les dije, tanto Alemania como Japón estaban muy desgastados y Rusia se acercaba rápidamente a Berlín, desde el territorio ruso hacia Berlín. Entonces, ya para ese entonces los esfuerzos alemanes se centraron simplemente en resistir, con el fin de permitir que tanto los ingleses como los estadounidenses no alcanzaran la capital antes que los soviéticos. Preferían que llegaran ellos antes que los soviéticos. Mucha población civil, vamos a ver, que va a huir a la zona occidental, viendo que aquí en Alemania, sobre todo en Berlín, se venía el encuentro tanto de las tropas alemanas que estaban resistiendo, como de los rusos y como de los estadounidenses que venían por el oeste. Y ya a inicios de febrero de ese año, aviones ingleses y estadounidenses van a atacar la ciudad de Dresde, un ataque de bombas incendiarias. Vamos a ver, cuando veamos las consecuencias de la guerra, que se utilizó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, los ataques aéreos, los bombardeos aéreos a ciudades. Hitler va a prohibir cualquier tipo de rendición o repliegue, va a instar a la población a resistir a toda costa, y de hecho toda la población va a ser movilizada, niños, ancianos, mujeres. Todos van a ser enlistados en el ejército y preparados para resistir la llegada del enemigo. Vamos a ver que en abril de 1945 los aliados van a ir alcanzando ya las líneas alemanas y ya los rusos están llegando, están en las puertas de Berlín, y va a ser el día 30 de ese mes que los soviéticos van a tomarse el parlamento alemán y van a rodear la Cancillería. De ahí es cuando la famosa historia de que Hitler se va a suicidar en el sótano. El día 2 de mayo entonces de 1945, Berlín finalmente va a capitular, se va a rendir. Y en Francia se va a firmar la capitulación de Alemania el 7 de mayo. La ciudad de Berlín se rinde el 2, pero finalmente el 7 de mayo se firma la rendición alemana. Pero mientras en Europa ya se estaba terminando la guerra, sobre todo por la rendición alemana, vamos a ver que en Asia los japoneses van a seguir resistiendo. ¿Qué va a pasar? Entonces Japón va a proseguir la lucha. En 1943, la expansión japonesa había sido frenada en el Pacífico, sobre todo por Estados Unidos. Por eso decimos que estaba muy debilitada. Pero el presidente estadounidense
veía que esta guerra, por mucho que Estados Unidos estuviera recuperando islas que estaban en dominio japonés, veía que esta guerra parecía interminable. Entonces va a proponer, para abreviar este conflicto, lanzar la famosa bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Esta bomba va a destruir 3/4 partes de las edificaciones de esta ciudad y de manera inmediata y consecuencia de esta gran explosión nuclear que se va a producir, va a morir casi 1/4 de la población de la ciudad, instantáneamente. Después vienen los muertos a causa de las heridas, de los golpes, de los daños. Pero así, instantáneamente, por el lanzamiento de la bomba y por el efecto nuclear, va a morir 1/4 de la población de la ciudad. Y lo que hoy en día, y en ese entonces, no se entendía fue por qué 3 días más tarde fue arrojada sobre Nagasaki otra bomba atómica, generando los mismos desastres nucleares, sociales, poblacionales y territoriales. Y obviamente ante ello finalmente Japón se rinde y las islas japonesas fueron ocupadas por los estadounidenses. Entonces, el 2 de septiembre de 1945, a raíz de los daños y la catástrofe que había causado la bomba atómica, Japón se va a rendir incondicionalmente. Y para que se hagan una idea, entonces, primero termina la guerra en Europa, cuando se rinde Alemania, y 4 meses después de la rendición alemana, se rinden los japoneses y se da término, como definitivamente en todo el territorio, a la Segunda Guerra Mundial. Algunas características de esta guerra van a ser, por ejemplo, lo que se conoce como la economía de guerra. ¿Cuáles podrían? Porque ya se habla de que la Primera Guerra Mundial obtuvo el calificativo de mundial porque participaron varias potencias que tenían imperios coloniales. Entonces, estos territorios coloniales, de cierta medida, también participaron de la guerra, enviando tropas, etc. Entonces, estos territorios que estaban fuera del continente europeo fueron arrastrados al conflicto, junto con la metrópolis a la que pertenecían, Francia, Inglaterra, Alemania. Pero en la Primera Guerra, la mayor cantidad de las batallas se va a llevar a cabo en el continente europeo. Por otro lado, en la Segunda Guerra Mundial, puede decirse que tuvo mayor alcance mundial que la primera. ¿Por qué? Porque las operaciones se desarrollaron simultáneamente tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, como en el Índico, como en el Mediterráneo, etc. Entonces, si bien las batallas tal vez más famosas y muchas de las batallas se llevaron a cabo en Europa, pero también hubo muchas en Asia, en África, el territorio que se disputaba entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico, también fueron escenarios de grandes e importantes batallas. Por eso se habla que tal vez tiene un título más como acorde el título mundial a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, algunas de las características de esta guerra, como les dije, son la economía de guerra. Cualquier guerra, altera de manera determinante cómo marcha la economía de un país, y en este caso la economía mundial. Los países que disputaron en esta guerra tuvieron que adaptar su sistema productivo y recursos al uso militar. Todo estaba enfocado en la guerra. La industria pesada sustituyó en importancia a la de bienes de consumo. Entonces todas las energías estaban centradas en la industria pesada y sobre todo en la industria bélica de armamento. Por ejemplo, la siderurgia va a ser muy importante e imprescindible obviamente por la producción de acero y la fabricación de carros de combate, de armas, piezas de artillería o aviones. Entonces los gobiernos, ¿qué van a hacer? Van a centralizar y van a controlar fuertemente el sistema productivo. Y obviamente eso va a ir en desmedro de la iniciativa privada, obviamente, pero también la población va a ver cómo se van a centrar más, la población que se queda en las ciudades, en sus propios países, cómo van a tener que restringir su consumo porque todo va a estar centrado en la guerra. Y al igual que en la Primera Guerra Mundial, pero no está mucho más marcado, las necesidades de mano de obra
van a ser sustituidas por la incorporación masiva de mujeres, de ancianos y de niños al sistema productivo. Entonces, como les dije, la población civil va a ser víctima de duros racionamientos de los productos alimenticios, sobre todo los productos alimenticios, y de los bienes de consumo básicos, por esta idea y esta necesidad de centrar la industria en la guerra. Otra característica es, y no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero a la Segunda Guerra Mundial se le conoce como la guerra total. A diferencia de conflictos anteriores, la Segunda Guerra Mundial se va a caracterizar por esta palabra, total. ¿Por qué? Porque en ella se buscó, no se buscó, como se conocía en batallas anteriores, en guerras anteriores de los siglos pasados, la rendición del enemigo. No se buscaba solo que el enemigo se rindiera, sino su total aniquilación, total y absoluta aniquilación del enemigo. Entonces, en esta guerra no solo participaron los militares, sino que también los civiles se vieron involucrados. Entonces, desde los inicios, este conflicto va a adquirir fuertes condiciones ideológicas y morales, ya que se trataba de una guerra entre potencias que encarnaban para la una y para la otra el bien y el mal, lo que sirvió entonces para justificar el uso de medios implacables que no cuestionaban la moralidad. Había que destruir por completo a este enemigo malo. Y un ejemplo de eso fueron los bombardeos que se llevaron a cabo sobre las diferentes ciudades alemanas, o también que los alemanes llevaron a cabo, por ejemplo, en ciudades inglesas, con el objetivo, sobre todo, de aterrorizar a la población civil y así forzar en este caso, por ejemplo, a Alemania a capitular y rendirse. Entonces, una de las características de este concepto de guerra total va a ser la gran cantidad de muertos que va a tener la guerra y, sobre todo, como nunca se había visto antes, la cantidad de muertes de civiles. Va a ser altísima. Otra característica van a ser las armas. La Segunda Guerra Mundial va a significar un gran cambio en la forma de combatir, porque además de las armas convencionales que se habían usado anteriormente, van a haber otras nuevas. La más conocida va a ser la bomba atómica, pero esa se va a utilizar ya terminando la Segunda Guerra. Por ejemplo, si en la Primera Guerra Mundial las armas tuvieron fundamentalmente la función y el carácter defensivo, es decir, de, como le dice la palabra, defender, por ejemplo, las minas, la artillería, todo esto para defender las trincheras. No sé si se acuerdan cuando lo vimos, esa clase. Durante la Segunda Guerra Mundial, la diferencia va a ser que las armas van a adquirir más importancia, las armas que son de carácter ofensivo y móvil, que sirven para ir a atacar, no para defenderse, sino para ir al ataque ofensivo y, por tanto, armas móviles. Entonces, por eso va a tener un gran protagonismo el tanque o carro de combate y, sobre todo, el avión. ¿Qué pasa con los aviones? En las guerras anteriores, los aviones se utilizaban para mandar ayuda, alimentos, armas o para movilizar soldados. Bueno, en esta guerra el avión va a ser utilizado como arma. Se van a bombardear ciudades desde el aire. Y van a ser, un gran apoyo para las tropas en tierra. Y como ya les dije, eso va a hacer que el número de muertes de civiles, no solo de militares, sino que de civiles, sea muy alto durante esta guerra. En el caso de la guerra en el mar, los alemanes, al igual que en la Primera Guerra Mundial, van a hacer uso intensivo de los submarinos. Vamos a ver que la importancia tanto de la guerra en el mar como de los aviones va a ser muy importante, por ejemplo, el caso de los portaaviones. ¿Por qué? Porque en algunos escenarios, como va a ser el del Océano Pacífico, cuando se enfrentaban principalmente Japón y Estados Unidos, la guerra se decidió por la acción de estos mismos, de los portaaviones. ¿Por qué? Porque la destrucción, por ejemplo, cuando se destruyeron los portaaviones que tenía la Marina japonesa,
se inició, obviamente, la balanza se movió para Estados Unidos, porque la distancia que existe entre Estados Unidos y Japón es altísima, entonces los aviones deberían salir desde el mar, desde portaaviones. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo a poco nuevo armamento va a ir siendo cada vez más importante y por eso se dice que la guerra cambia también. Vamos a ver también entre las nuevas armas, como ya les dije, las bombas nucleares, las bombas atómicas, que van a arrasar con la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, pero eso va a ser ya terminando la Segunda Guerra, cuyos efectos van a ser devastadores, pero también va a estar el caso de las bombas conocidas como B1 y B2, que el primero es un misil guiado y el segundo va a ser un misil también guiado que por su velocidad no se va a escuchar, entonces la población en las ciudades, y como son dirigibles, se pueden lanzar desde la lejanía, y la población o los militares a quien esté dirigido no lo escuchan y no se pueden preparar, entonces la capacidad de destrucción de estos misiles va a ser altísima. Entonces todo esto va a fomentar, todas estas características van a fomentar a que esta guerra sea total y nunca antes vista. Y por otro lado vamos a tener que las tácticas utilizadas también van a ser distintas a las de las guerras anteriores. Por ejemplo, un ejemplo, es que la guerra, como que se dice mecanizada, va a reemplazar a las viejas tácticas que estaban basadas en la construcción de fortalezas y trincheras desplegadas a lo largo de los frentes que no se movían. Entonces, el uso de armas como el tanque, como los aviones que se pueden movilizar, esta guerra ofensiva, va a hacer que la guerra sea mucho más mecanizada, mucho más mecánica. Mucho apretar botones y matar mucha gente. Entonces, como que ya el honor de la guerra que había en siglos pasados, la lucha cuerpo a cuerpo, ya como que no, poco a poco va a ir desapareciendo. Y bueno, muy conocido también, de repente, no sé si ustedes lo habrán visto, pero sale harto en las películas, y si ustedes leen libros sobre las guerras también, va a ser el espionaje, que va a constituir una actividad esencial sobre la que los países van a desencadenar sus planes bélicos. Y obviamente va a existir el espionaje, el contraespionaje, el entregar información falsa. Entonces, ya la guerra, si bien se lucha en el frente de batalla, también se analiza y se estudia desde el escritorio y, como les digo yo, en muchos casos dando órdenes por teléfono o apretando botones y lanzando bombas y lanzando misiles. Entonces, ahora vamos a pasar a ver las principales, como ya les dije, consecuencias del conflicto, para ir profundizándolo después cuando empecemos a ver ya la Guerra Fría. Entonces, por un lado, vamos a tener claramente los costos humanos. La guerra va a dejar más o menos alrededor de un saldo de muertos de más de 54 millones de personas. De ellos, lamentablemente, como ya les dije, la mayoría va a ser población civil y las ciudades van a ser arrasadas por los bombardeos, tanto por las tropas aliadas como por las tropas del eje. Obviamente eso se suma también a todas las personas que tuvieron que abandonar sus hogares, ser refugiados en otros países, por ejemplo, aquellos que arrancaban del avance de las tropas nazis. Y además, que suma a esta devastación y estos costos humanos, va a estar la devastación que causó los exterminios masivos de población, como los llevados a cabo por el régimen nazi, y que van a quedar al descubierto una vez que cae el Tercer Reich. Por otro lado, va a estar también el impacto económico que va a tener esta guerra. Vamos a ver que la destrucción de las ciudades y la destrucción de la infraestructura de los países, del transporte, de la industria, va a acarrear serios problemas para la reconstrucción de los países, donde se desarrollaron las batallas. Entonces la guerra va a ocasionar el desabastecimiento, sobre todo de alimentos y de utensilios de consumo básico. Van a subir los precios y la población civil. El Tercer Reich es el tercer régimen. Es el tercer régimen de esas características que se llevaba en Alemania. Antes obviamente había estado el primero y el segundo. Y Hitler, después, mientras estaban en República, no le gusta ese sistema y establece entonces el tercero.
Bien, volviendo. Entonces, como la infraestructura de las ciudades va a estar tan dañada y va a ser tan difícil la recuperación, obviamente quienes más van a sufrir van a ser la población civil. Además, los estados van a tener al finalizar la guerra, se van a ver enfrentados a un alto endeudamiento, sobre todo porque van a utilizar todo su dinero, todos sus ahorros, todo el oro de los estados en pos de la guerra, y como claramente la guerra no terminaba y no alcanzaba, vamos a ver que van a acudir, sobre todo los aliados, a créditos estadounidenses. Entonces va a terminar la guerra y se van a tener que enfrentar a malas condiciones sociales, económicas, que les va a costar mucho recuperarse, y más encima a un alto endeudamiento. Otra de las consecuencias van a ser los cambios políticos. Vamos a ver que en Europa Occidental se produjo un retorno a los regímenes democráticos que van a adoptar, sobre todo, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes clases, posturas que van a ser partidarias de una mayor intervención del Estado en áreas como, por ejemplo, en áreas sociales o en la economía. Y por otro lado va a estar Europa del Este, en donde la influencia de la Unión Soviética va a hacer que se vayan estableciendo gobiernos al estilo soviético. Entonces vamos a ir viendo cómo a poco el mundo se va a ir dividiendo entre estas dos ideologías. Y, muy acorde con eso, entonces van a surgir nuevas potencias. Vamos a ver que la guerra va a terminar por socavar el poderío europeo, que ya venía desgastándose una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Ya se venía desgastando, pero ya a fines de la Segunda, el poderío europeo va a ir cada vez más en declive, lo que lleva entonces al surgimiento de dos nuevas potencias, que van a ser Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Pero además, este debilitamiento europeo va a provocar que muchas de las colonias que tenían los países europeos en África y en Asia comiencen el camino para consolidarse como países independientes. Y la próxima clase entonces vamos a ver el proceso de descolonización. Todo esto a raíz del término del poderío europeo. Entonces tenemos por un lado, se va a producir la descolonización, pero también van a surgir estas nuevas dos potencias que van a ser el centro del periodo conocido como la Guerra Fría. Dos ideologías opuestas que se van a dividir el mundo en zonas de influencia. Por un lado vamos a tener Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Otras consecuencias fueron demográficas, muy ligado a lo que vimos recién de los costos humanos, ya que en términos geográficos el mayor número de víctimas lo va a experimentar la Europa oriental. Pero no son los únicos. En Asia, por ejemplo, China también perdió alrededor de 13 millones de personas. Obviamente, la mayor parte a consecuencia del hambre, de las enfermedades. Pero, por contraparte, Estados Unidos, a pesar de que participó con tropas y todo en la guerra, tuvo un reducido número de víctimas en comparación con los otros, principalmente porque la guerra no se llevó a cabo en su territorio. Entonces, nuevamente, al igual que en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a ser uno de los países que va a salir, se podría decir, mejor parado de la Segunda Guerra. Numerosas ciudades van a ser, como ya les he dicho, van a ser arrasadas por los bombardeos. Y también, obviamente, que las ciudades en teoría no desaparecen, pero queden derrumbadas, va a ocasionar el desplazamiento forzado de esta población y de millones de personas. Por eso se habla de consecuencias demográficas. Va a cambiar la distribución de la población en el mapa. Vamos a ver entonces que se van a alterar las fronteras y sobre todo con esta gran cantidad de desplazados, vamos a ver que se va a realizar una reubicación planificada de mucha población, pero obviamente se va a llevar a cabo un cambio radical y muy importante del mapa étnico en varias zonas del mundo, en vastas áreas, sobre todo, especialmente vamos a ver posteriormente en Europa del Este.
Un ejemplo que, como ya les dije, lo vamos a profundizar en otra clase, va a ser la creación del Estado de Israel en 1947, que va a acoger a todos los judíos procedentes de Europa que no tenían patria, porque al ser perseguidos arrancaron de muchos territorios en los que residían, en los que vivían, muchas ciudades. Entonces, con la creación de este Estado, vamos a ver que va a recibir, que va a acoger a todos estos judíos. No va a ser el único caso, pero vamos a ver entonces que va a cambiar el mapa demográfico, los movimientos de población y claramente el mapa étnico entonces en muchas áreas va a variar y entonces ahí vamos a ir analizando cómo esto va a ir generando algunos de los conflictos más claros y más importantes que se van a desarrollar durante la Guerra Fría. También hubo consecuencias, obviamente, económicas. Y como ya les dije, como Europa quedó devastada por los masivos bombardeos, por la pérdida de población, vamos a ver que las ciudades, las industrias, los medios de transporte, las carreteras van a quedar seriamente dañadas y se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial por la destrucción propia de las industrias y obviamente esto no solo le va a pasar a Europa, también le pasó a Japón, es un ejemplo claro. También tenemos, para que se hagan una idea, que la agricultura se va a ver muy afectada, si esto es un círculo, todo está relacionado. Se van a perder grandes cosechas y el hambre va a azotar a mucha población europea. Y no solo en Europa, también claramente en China, por las mismas razones, van a sufrir estas mismas consecuencias. Entonces, la destrucción de las ciudades no lleva solo a las malas condiciones de vida, sino que a la destrucción de la industria, a la falta de alimentos. La industria que existía había estado centrada en la guerra, entonces hay que volver a retomar, pero es muy difícil volver a retomar y empezar prácticamente de cero cuando estás todo devastado. Entonces, las consecuencias a nivel general y en todos los ámbitos van a ser muy fuertes. Obviamente, al término del conflicto, entonces, las viejas potencias europeas, como el Reino Unido, Francia, Alemania, van a haber perdido, como ya les dije, definitivamente el liderazgo económico que habían comenzado ya durante la Primera Guerra Mundial a ceder a Estados Unidos. Ahora ya lo van a perder definitivamente. Y al contrario de lo que les pasó a los países en Europa, Estados Unidos va a salir fortalecido y va a experimentar un espectacular auge, especialmente en el sector de la industria. Este país vamos a ver que se va a convertir en el mayor proveedor de productos manufacturados. Como los países europeos no estaban en condiciones aún de comenzar una industria de manera ya acelerada, sino que fue todo lento y paulatino, Estados Unidos va a ver cómo su sector industrial va a crecer rápidamente y se va a transformar entonces en el proveedor de productos manufacturados, pero también va a conceder, como ya les dije, grandes sumas de dinero en forma de créditos a las potencias europeas. Entonces, muchos van a depender de Estados Unidos. Preguntan si va a haber break. No, el día de hoy no vamos a hacer break para terminar temprano. Igual ya nos queda poquito de la clase, pero como es más corta y es día viernes, la vamos a hacer todo de corrido. Bien, también vamos a tener consecuencias, entonces volvimos, consecuencias territoriales. Se van a modificar las fronteras de muchos países. Ejemplo, van a ser que la Unión Soviética va a recuperar algunos territorios que había perdido y va a ampliar su dominio sobre las repúblicas balcánicas, por ejemplo, de Estonia, de Letonia y de Lituania. También va a recuperar parte de Finlandia, de Polonia. Italia va a renunciar definitivamente a todas sus colonias. Austria y Checoslovaquia van a recuperar su independencia que habían perdido al iniciar la guerra. Y Alemania va a volver a tener los límites que tenía hacia 1918. ¿Y qué va a pasar con Alemania? Va a quedar dividida en 4 zonas de ocupación que van a estar administradas por las 4 potencias aliadas, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Estas que fueron las 4
principales potencias aliadas que vencieron en la guerra, se van a dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. Y más tarde vamos a ver que van a surgir 2 estados. Por un lado, la República Federal Alemana y por otro lado, la República Democrática de Alemania. Eso lo vamos a ver, como ya les he recordado, en las siguientes clases. Japón, por otro lado, en estas consecuencias territoriales, se va a ver forzado a devolver territorios que le había quitado, que estaba ocupando territorios chinos, y Estados Unidos va a ocupar varias de las islas del Pacífico que habían estado bajo dominio japonés. En el ámbito político, principalmente, que va a ser la consecuencia que va a caracterizar todo el periodo de la Guerra Fría, va a ser la bipolarización. Yo me imagino que habrán escuchado eso. Tenemos que entre los vencedores, entre los países, las potencias aliadas, por un lado vamos a tener a Estados Unidos y la Unión Soviética, que como ya les dije, a raíz de este desgaste europeo van a surgir como nuevas potencias. Están preguntando si durante la economía de guerra la mano de obra también era para las armas. Sí, de todas maneras, al igual que en la Primera Guerra Mundial, sobre todo mujeres trabajaron en industrias de armamento. Estaba todo centrado en eso. El mínimo era para alimentos y bienes de consumo. Por eso se dice que la población civil tuvo que restringirse y racionalizar su consumo para concentrar todo en la producción de armas. ¿Ok? Bueno, volvimos con la bipolarización. Entonces, como les iba diciendo, 2 estados van a salir reforzados de este conflicto y se van a disputar la hegemonía mundial en los años que siguen, conocidos como la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y qué va a pasar? Estos 2 estados, estos 2 países, van a representar modelos tanto económicos, sociales e ideológicos que van a ser completamente antagónicos. Por un lado vamos a tener el capitalismo y por el otro lado vamos a tener el comunismo. Entonces, desde el fin de la guerra, los intereses de estas potencias van a ser cada vez más divergentes, cada vez más distintos. Y obviamente esto va a ser la tónica que va a marcar el periodo conocido como la Guerra Fría. También vamos a tener consecuencias ideológicas muy importantes, sobre todo porque el desastre, tanto humanitario, sobre todo humanitario y económico, que causó esta guerra, va a desencadenar grandes contradicciones morales en las personas. Muchos de los valores en los que se asentaba, que se sustentaba la cultura occidental, por ejemplo, esta idea de la esperanza en el progreso, la supuesta superioridad de las ideas, van a quedar un poco en entredicho por todo lo que se llevó a cabo, como todo lo poco humana, por lo poco humana que fue esta guerra. Un ejemplo claro van a ser el tema de la matanza de los civiles, la bomba atómica, la idea de destruir por completo al enemigo, no esperar que se rinda, sino la destrucción total, las ejecuciones en masa y hoy, sobre todo, claramente, el ejemplo de los genocidios, perpetuados sobre todo por los alemanes. Entonces vamos a ver que después de la convulsión que causó esta guerra, se van a hacer grandes esfuerzos por organizar la paz. Y ya a lo largo de la guerra, no solo una vez finalizada, sino que durante la guerra, los aliados se reunieron en diversos momentos para tomar decisiones con respecto, por un lado, a cómo iban a ir desarrollando la guerra, a la marcha de las operaciones, pero también para ir preparando los planes para la paz. Y aquí ustedes pueden ver una línea con las principales conferencias que llevaron a cabo los aliados, tanto durante como después de la guerra. Entonces tenemos el caso de la conferencia de Casablanca, de Quebec, de Moscú, pero una de las que va a alcanzar mayor relevancia va a ser la de Teherán, que eso está ubicado en Irán, a fines de 1943, donde en ella se van a reunir Churchill, Stalin y Roosevelt, que ahí están en la foto, con el fin de acelerar el término de la guerra y planificar entonces la paz y la posguerra.
esta conferencia se lleva a cabo cuando todavía se estaba en plena guerra. Entonces, en esta conferencia van a ser adaptados distintos acuerdos, como por ejemplo el compromiso de la Unión Soviética de declarar la guerra a Japón, todas estas ideas, todos estos acuerdos con el fin de ir acelerando el término de la guerra, así como también el reparto de los territorios. Todo se fue organizando ya antes de que la guerra terminara. Por otro lado, después vamos a tener la conferencia de Yalta, que va a ser celebrada en febrero de 1945, poco antes de que concluyera la guerra en Europa. Y se van a reunir nuevamente Churchill, Roosevelt y Stalin, y en ella se va a decidir que Alemania va a ser dividida en estas 4 zonas de ocupación, como ya les dije, para Estados Unidos, para la Unión Soviética, para el Reino Unido y para Francia. Y también se va a tratar el tema de las indemnizaciones que Alemania va a tener que afrontar por el concepto de daños llevados a cabo por la guerra, así como también el derecho de la Unión Soviética de consolidar su área de influencia sobre los territorios de Europa Oriental. Entonces ya vemos cómo se están delineando las divisiones entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Ya a esta altura se está hablando de que Rusia puede consolidar su área de influencia sobre los territorios de Europa Oriental. Luego vamos a tener la conferencia de San Francisco en junio de 1945, que una de las principales características va a ser que va a fundar la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que existe hasta hoy en día, con la idea de crear un organismo que regulara las relaciones internacionales de forma pacífica. Entonces la ONU va a sustituir a la Sociedad de las Naciones, que había sido creada una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y que claramente no funcionó porque se llevó a cabo la Segunda. Ya cuando se llevó a cabo la conferencia de Potsdam, ya había concluido la guerra en Europa y Japón estaba a punto de rendirse. En ella se concretaron los aspectos que ya se habían visto anteriormente sobre la división de Alemania en estas 4 zonas de administración, y estas divisiones se hicieron extensibles a Berlín. Vamos a ver que Berlín también se va a dividir en 4 zonas de influencia de los mismos países. Y asimismo se decidió crear un tribunal internacional que tenía la misión de juzgar los crímenes nazis. Eso se va a llevar a cabo entonces en la conferencia de Potsdam. Con respecto al Japón, una vez que Japón capitulara, quedaría bajo la exclusiva responsabilidad de Estados Unidos. Eso se decidió en esta conferencia. Y por último, tenemos que la conferencia de París, una vez ya finalizada por completo la guerra, abordó los tratados de paz con los países europeos que habían apoyado a la Alemania nazi, con Hungría, con Italia, con Rumania, con Bulgaria y con Finlandia. Esta conferencia fue la que abordó estos tratados de paz. Entonces vamos a ver que una de las principales consecuencias y legados que nos dejaron estos momentos y estas ganas de organizar la paz en todas estas conferencias, como hemos visto, va a ser la creación de las Naciones Unidas, que como ustedes ya saben, existe hasta hoy en día. Vamos a ver que una vez finalizada la guerra y que están a la vista todos estos insospechados que nadie se imaginaba, los niveles de destrucción y de muerte a los que se había llegado, nunca se pensó que se iba a llegar a eso, las potencias que ganaron, las triunfadoras, decidieron entonces encontrar la vía para construir un nuevo orden mundial. Entonces, así como ya les dije en la conferencia de San Francisco de 1945, los representantes de 51 países dieron origen a la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad de este organismo era precisamente dar una respuesta a estas ansias de establecer un sistema que garantizara la paz duradera, no como haya pasado con la Sociedad de las Naciones anterior, y que fuera capaz de resolver principalmente los problemas tanto políticos, sociales y económicos
que presentaba el mundo de la posguerra. Los principales fines de la ONU, así de manera concisa, fueron el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de manera que las soluciones a los problemas se llevaran a cabo de manera pacífica y que fueran antes medidas pacíficas que el conflicto, lo que se llevara a cabo. También otro de los fines de la ONU es el reconocimiento de los derechos y de la libre determinación de todos los pueblos. Es decir, que cada nación es libre de elegir el camino que desea seguir. Por eso se habla de libre determinación de los pueblos. Otro de sus objetivos es el desarrollo y el estímulo de los derechos y de las libertades. Fomentar y asegurar los derechos y las libertades. Y también la cooperación pacífica en cuestiones tanto económicas, culturales, educativas, sociales, sanitarias, etc. Además, este es un organismo que, como ya les dije, venía a sustituir a la Sociedad de las Naciones. En él deberían estar, la idea es que estén representados todos los países del mundo. Y en 1948, la ONU va a proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que con esto se buscaba asegurar que no se repitiera nunca más los desastres de la Segunda Guerra Mundial, particularmente el caso del Holocausto judío. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser alrededor de 3 años de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948. Entonces, para que quede clarito, los objetivos fundamentales que buscaba la creación de esta organización fueron salvaguardar la paz mundial, la defensa de los derechos del hombre, la igualdad ante los derechos de todos los seres humanos y de todos los pueblos, mejorar el nivel de vida en todo el mundo. Y la estructura de la ONU la heredó un poco de la estructura que ya tenía la Sociedad de las Naciones, y van a ser estos los principales órganos. Por un lado, vamos a tener la Asamblea General, la que va a estar integrada por todos los Estados miembros. Todos van a tener derecho a voto, pero es importante que solo pueden emitir recomendaciones. Es en la Asamblea General donde todos los países tienen la opción de poner sobre la mesa los temas que les interesan, discutir los conflictos, analizarlos, ver las opiniones de los demás países, y votan. Pero esta asamblea solo puede emitir recomendaciones. O sea, la asamblea vota y dice, bueno, la Asamblea General recomienda que en este caso se haga tal cosa. Pero sus decisiones no son vinculantes. Es decir, estas recomendaciones no necesariamente se llevan a una acción. ¿Ok? Eso es importante. Y va a ser la asamblea la que va a elegir a los miembros del resto de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas y que también va a elegir al secretario general. Es ahí donde se vota, para elegir a los miembros de los demás estamentos y quién va a ser el secretario general. Otro de los órganos de la ONU va a ser el Consejo de Seguridad, que va a estar formado por 15 miembros, de los cuales 5 van a ser permanentes. Estos 5 van a ser Estados Unidos, el Reino Unido, en esos años la Unión Soviética, hoy en día Rusia, Francia y China. Estos 5 países cuentan con derecho a veto, es decir, si se está tomando una decisión y alguno de ellos no está de acuerdo, establece el veto y no se puede llevar a cabo la resolución por la que se está votando. Debe ser votada por unanimidad. Los otros 10 miembros son elegidos por la Asamblea General, por lo que acabamos de ver, y durante un periodo de 2 años. Entonces, vamos a ver que el Consejo de Seguridad tiene la potestad de imponer sanciones o decidir intervenciones militares en países. Hoy en día Chile forma parte de estos 10 miembros del Consejo de Seguridad, que son transitorios, solo duran 2 años. Y por último, otro de los órganos es la Secretaría General, que es la que está precedida por el secretario, quien es elegido por un periodo de 5 años por la Asamblea General también, y ejerce una misión sobre todo mediadora, tanto en la Asamblea como en los conflictos internacionales, y tiene atribuciones administrativas
y preside el Consejo de Seguridad, al que forman parte todos los Estados miembros. Además de estos órganos de la ONU, vamos a tener que hay otros organismos que van a ser especializados, que van a estar enfocados en áreas puntuales. Por ejemplo, vamos a tener la FAO, que trata sobre asuntos relacionados con la alimentación de la población, la UNESCO, que está encargada de promocionar la cultura, UNICEF, que se encarga de la infancia, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, etc. Así, poco a poco, durante los años van a ir surgiendo entonces nuevos órganos especializados de la ONU que se van a centrar en temas puntuales. El funcionamiento de la ONU experimentó sus primeras dificultades ya desde su creación, siendo su principal motivo la polarización de intereses en torno a dos principales estados que van a ser en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay que entender que las Naciones Unidas es un organismo que está creado para poder solucionar conflictos a través de la discusión, del diálogo y no del enfrentamiento militar, pero obviamente quienes forman parte de las Naciones Unidas son los mismos países que están en conflicto. Por eso vamos a ver que muchas veces la labor de las Naciones Unidas es complicada y se va encontrando con trabas a lo largo del camino, sobre todo por el tema de que se vota, de que tiene que ser por unanimidad, etc. Bien, eso fue por hoy. Como vieron, vimos muy acotadamente las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a ver cómo estas consecuencias se van reflejando ya en el periodo y la conformación de la Guerra Fría y de este nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver las principales características de la Guerra Fría y la primera mitad de la Guerra Fría. Vamos a ver mucho de los conflictos que se van a desarrollar en este periodo. Y vamos entonces a analizar estos nuevos actores en el escenario mundial. Les dejo ahí para que si quieren se metan a Facebook, al grupo Historia y Ciencias Sociales.egnacional.cl oficial, porque ahí si les quedan algunas dudas nos podemos comunicar, pasarnos datos, tips y obviamente solucionar dudas y va a ser como la vía de comunicación entre nosotros. ¿Ok? Espero que les haya quedado clarito. Acuérdense de que la próxima clase vamos a ver Guerra Fría. Es un periodo muy extenso en el que pasan muchas cosas, entonces van a tener que estar muy atentos porque es mucho contenido que vamos a tener que pasar muy rápido, pero es muy importante porque nos ayuda a entender el orden mundial en esos años y para llegar hasta hoy en día. Diego pregunta si todas las clases están grabadas. Sí. Las clases son en vivo, pero al mismo tiempo quedan grabadas justamente para aquellos que no pueden o no alcanzan a verlas en vivo. ¿Ok? Entonces, sé que están todas en el canal de YouTube y en la página de puntajenacional.cl. Y esta clase debería estar la próxima semana ya en internet. Bien, espero que tengan un muy buen fin de semana, que les haya quedado todo clarito. Que acuérdense que ya la próxima semana, desde el lunes, retomamos el horario habitual. Acuérdense que es a partir de las 7. Empiezan las clases de 7 al 8:20 más o menos. Y que a las 5:30 son las clases de biología también el lunes. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Disfrútenlo. Pásenlo muy bien. Nos vemos. Buen fin de semana para ustedes. Gracias por participar de la clase. Ojalá que les haya llegado todo muy claro.